la versión de la creación del mundo por el dios Ra. La visión heliopolitana, llamada así por la provenir de la ciudad de Heliópolis, nombre griego que llevaba la ciudad, en egipcio se llamaba Ayunu, que significaba pilar, fue la más extendida y la más aceptada en Egipto. En esta versión es el propio Ra quien explica la creación. En el principio solo existía un océano infinito, Nun, que contenía todos los elementos del universo. No existían ni el cielo ni la tierra, y los hombres aún no habían nacido. No había vida ni muerte. El espíritu del mundo se hallaba disperso en el caos, hasta que tomando conciencia se llamó a sí mismo. Así nació el dios Ra. Ra estaba solo, creó de su aliento al aire, y de su saliva a la humedad, Tefnut, y los mandó a vivir al otro lado de Nun. Después hizo emerger una isla donde poder descansar, la llamó Egipto, y como surgió de las aguas, viviría gracias al agua, así nació el Nilo. Ra fue creando a las plantas y los animales a partir de Nun. Entretanto, Su y Tefnut tuvieron 2 hijos, a los que llamaron Geb, tierra, y Nut, cielo. Geb y Nut se casaron, así, el cielo yacía sobre la tierra, copulando con ella. Su, celoso, los maldijo y los separó sosteniendo al cielo sobre su cabeza, y sujetando a la tierra con sus pies. Aún así, no pudo evitar que Nun tuviera hijas, las estrellas. Ra había enviado a uno de sus ojos a buscar a Su y Tefnut. Pero cuando regresó, otro ojo había ocupado su lugar. El primer ojo comenzó a llorar, hasta que Ra lo colocó en su frente, creando así al sol. De las lágrimas del primer ojo nacieron los hombres y las mujeres, que habitaron en Egipto. Y todas las mañanas, Ra recorría el cielo en una barca que flotaba sobre Nun, transportando así al sol. Cada noche, Nut se lo tragaba, y Ra continuaba su viaje por el infierno. Si lo atravesaba, volvía a nacer de Nut, dando origen a un nuevo día. La versión de la creación del mundo por el dios Ra. La visión heliopolitana, llamada así por la provenir de la ciudad de Heliópolis, nombre griego que llevaba la ciudad, en egipcio se llamaba Ayunu, que significaba pilar, fue la más extendida y la más aceptada en Egipto. En esta versión es el propio Ra quien explica la creación. En el principio solo existía un océano infinito, Nun, que contenía todos los elementos del universo. No existían ni el cielo ni la tierra, y los hombres aún no habían nacido. No había vida ni muerte. El espíritu del mundo se hallaba disperso en el caos, hasta que tomando conciencia se llamó a sí mismo. Así nació el dios Ra. Ra estaba solo, creó de su aliento al aire, y de su saliva a la humedad, Tefnut, y los mandó a vivir al otro lado de Nun. Después hizo emerger una isla donde poder descansar, la llamó Egipto, y como surgió de las aguas, viviría gracias al agua, así nació el Nilo. Ra fue creando a las plantas y los animales a partir de Nun. Entretanto, Su y Tefnut tuvieron 2 hijos, a los que llamaron Geb, tierra, y Nut, cielo. Geb y Nut se casaron, así, el cielo yacía sobre la tierra, copulando con ella. Su, celoso, los maldijo y los separó sosteniendo al cielo sobre su cabeza, y sujetando a la tierra con sus pies. Aún así, no pudo evitar que Nun tuviera hijas, las estrellas. Ra había enviado a uno de sus ojos a buscar a Su y Tefnut. Pero cuando regresó, otro ojo había ocupado su lugar. El primer ojo comenzó a llorar, hasta que Ra lo colocó en su frente, creando así al sol. De las lágrimas del primer ojo nacieron los hombres y las mujeres, que habitaron en Egipto. Y todas las mañanas, Ra recorría el cielo en una barca que flotaba sobre Nun, transportando así al sol. Cada noche, Nut se lo tragaba, y Ra continuaba su viaje por el infierno. Si lo atravesaba, volvía a nacer de Nut, dando origen a un nuevo día. La versión de la creación del mundo por el dios Ra. La visión heliopolitana, llamada así por la provenir de la ciudad de Heliópolis, nombre griego que llevaba la ciudad, en egipcio se llamaba Ayunu, que significaba pilar, fue la más extendida y la más aceptada en Egipto.
En esta versión es el propio Ra quien explica la creación. En el principio solo existía un océano infinito, Nun, que contenía todos los elementos del universo. No existían ni el cielo ni la tierra, y los hombres aún no habían nacido. No había vida ni muerte. El espíritu del mundo se hallaba disperso en el caos, hasta que tomando conciencia se llamó a sí mismo. Así nació el dios Ra. Ra estaba solo, creó de su aliento al aire, y de su saliva a la humedad, Tefnut, y los mandó a vivir al otro lado de Nun. Después hizo emerger una isla donde poder descansar, la llamó Egipto, y como surgió de las aguas, viviría gracias al agua, así nació el Nilo. Ra fue creando a las plantas y los animales a partir de Nun. Entretanto, Su y Tefnut tuvieron 2 hijos, a los que llamaron Geb, tierra, y Nut, cielo. Geb y Nut se casaron, así, el cielo yacía sobre la tierra, copulando con ella. Su, celoso, los maldijo y los separó sosteniendo al cielo sobre su cabeza, y sujetando a la tierra con sus pies. Aún así, no pudo evitar que Nun tuviera hijas, las estrellas. Ra había enviado a uno de sus ojos a buscar a Su y Tefnut. Pero cuando regresó, otro ojo había ocupado su lugar. El primer ojo comenzó a llorar, hasta que Ra lo colocó en su frente, creando así al sol. De las lágrimas del primer ojo nacieron los hombres y las mujeres, que habitaron en Egipto. Y todas las mañanas, Ra recorría el cielo en una barca que flotaba sobre Nun, transportando así al sol. Cada noche, Nut se lo tragaba, y Ra continuaba su viaje por el infierno. Si lo atravesaba, volvía a nacer de Nut, dando origen a un nuevo día. La versión de la creación del mundo por el dios Ra. La visión heliopolitana, llamada así por la provenir de la ciudad de Heliópolis, nombre griego que llevaba la ciudad, en egipcio se llamaba Ayunu, que significaba pilar, fue la más extendida y la más aceptada en Egipto. En esta versión es el propio Ra quien explica la creación. En el principio solo existía un océano infinito, Nun, que contenía todos los elementos del universo. No existían ni el cielo ni la tierra, y los hombres aún no habían nacido. No había vida ni muerte. El espíritu del mundo se hallaba disperso en el caos, hasta que tomando conciencia se llamó a sí mismo. Así nació el dios Ra. Ra estaba solo, creó de su aliento al aire, y de su saliva a la humedad, Tefnut, y los mandó a vivir al otro lado de Nun. Después hizo emerger una isla donde poder descansar, la llamó Egipto, y como surgió de las aguas, viviría gracias al agua, así nació el Nilo. Ra fue creando a las plantas y los animales a partir de Nun. Entretanto, Su y Tefnut tuvieron 2 hijos, a los que llamaron Geb, tierra, y Nut, cielo. Geb y Nut se casaron, así, el cielo yacía sobre la tierra, copulando con ella. Su, celoso, los maldijo y los separó sosteniendo al cielo sobre su cabeza, y sujetando a la tierra con sus pies. Aún así, no pudo evitar que Nun tuviera hijas, las estrellas. Ra había enviado a uno de sus ojos a buscar a Su y Tefnut. Pero cuando regresó, otro ojo había ocupado su lugar. El primer ojo comenzó a llorar, hasta que Ra lo colocó en su frente, creando así al sol. De las lágrimas del primer ojo nacieron los hombres y las mujeres, que habitaron en Egipto. Y todas las mañanas, Ra recorría el cielo en una barca que flotaba sobre Nun, transportando así al sol. Cada noche, Nut se lo tragaba, y Ra continuaba su viaje por el infierno. Si lo atravesaba, volvía a nacer de Nut, dando origen a un nuevo día. La versión de la creación del mundo por el dios Ra. La visión heliopolitana, llamada así por la provenir de la ciudad de Heliópolis, nombre griego que llevaba la ciudad, en egipcio se llamaba Ayunu, que significaba pilar, fue la más extendida y la más aceptada en Egipto. En esta versión es el propio Ra quien explica la creación. En el principio solo existía un océano infinito, Nun, que contenía todos los elementos del universo. No existían ni el cielo ni la tierra, y los hombres aún no habían nacido. No había vida ni muerte.
El espíritu del mundo se hallaba disperso en el caos, hasta que tomando conciencia se llamó a sí mismo. Así nació el dios Ra. Ra estaba solo, creó de su aliento al aire, y de su saliva a la humedad, Tefnut, y los mandó a vivir al otro lado de Nun. Después hizo emerger una isla donde poder descansar, la llamó Egipto, y como surgió de las aguas, viviría gracias al agua, así nació el Nilo. Ra fue creando a las plantas y los animales a partir de Nun. Entretanto, Su y Tefnut tuvieron 2 hijos, a los que llamaron Geb, tierra, y Nut, cielo. Geb y Nut se casaron, así, el cielo yacía sobre la tierra, copulando con ella. Su, celoso, los maldijo y los separó sosteniendo al cielo sobre su cabeza, y sujetando a la tierra con sus pies. Aún así, no pudo evitar que Nun tuviera hijas, las estrellas. Ra había enviado a uno de sus ojos a buscar a Su y Tefnut. Pero cuando regresó, otro ojo había ocupado su lugar. El primer ojo comenzó a llorar, hasta que Ra lo colocó en su frente, creando así al sol. De las lágrimas del primer ojo nacieron los hombres y las mujeres, que habitaron en Egipto. Y todas las mañanas, Ra recorría el cielo en una barca que flotaba sobre Nun, transportando así al sol. Cada noche, Nut se lo tragaba, y Ra continuaba su viaje por el infierno. Si lo atravesaba, volvía a nacer de Nut, dando origen a un nuevo día.